Pero miren, con respecto a esta semana, ¿ya? Vamos a trabajar básicamente, seguir trabajando con la herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft para estas sesiones. Y para ello tenemos nuestro motor de base de datos SQL Server, cuya base de datos es Norwin. Ya, esta base de datos Norwin nos va a servir como fuente de datos para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y recordando básicamente recordando las tablas que forman parte de esta base de datos, ya, al crear un diagrama de dicha base de datos, hay una serie de tablas, ¿no? Hay una tabla de productos, una tabla de clientes, una tabla de empleados, una tabla de pedidos, detalles de pedido, etcétera. Por ejemplo, aquí, mira, tengo categorías, eh, tengo ahí la tabla clientes, tengo por ahí la tabla empleados, tengo, por ejemplo, detalles de pedido, ¿no? Detalles de pedido, tengo pedidos, tengo productos, tengo proveedores, etcétera. O sea, nosotros podemos ver que hay una serie de tablas. Mira, productos está vinculada con categorías y detalles de pedido. Y a su vez, productos está vinculada con proveedores. Obviamente, para saber ese producto a qué categoría pertenece y quién es el proveedor. Sí, pero sin embargo, en todo pedido, acá tengo la tabla pedidos. En todo pedido yo tengo que saber quién atiende el pedido, empleados. ¿Quién hace el pedido? Clientes. Y en todo pedido puede haber más de un producto. Aquí está. Detalles de pedido, donde está vinculada con productos, ¿no? Ya, es básicamente un sistema de pedidos o es una base de datos que contempla un modelo de ventas, ¿no? Finalmente es ventas. Ya, ventas, pedidos. Ya, ahora, esta base de datos Norwin, voy a considerar que esta base de datos Norwin es mi base de datos orientada a negocio. Ya, ahora lo que yo voy a hacer es crear eh, un pequeño, unas tablas, ya, una pequeña base de datos con algunas tablas. ¿Para qué? Para manejar un proceso ETL. ¿Ya? ¿Cómo manejar un proceso ETL desde acá? Y, por ejemplo, en Python nosotros creamos un ETL con código SQL. Sin embargo, también usando esa herramienta de SQL Server, podrías trabajarla de manera gráfica, ¿ya? De tal manera que tú puedas tener esas dos alternativas. Finalmente tú comparas y según el contexto en el que te encuentres ya puedas optar por una u otra herramienta. Ya, por ejemplo aquí, voy a crear una pequeña base de datos. Ya, está esperando y creo puedo. Bien, creamos una base de datos. Se me ocurre, le digo acá prueba 1. Ya, prueba 1. Ya, ok, creamos la base de datos. Esto es lo que ya conocemos. Ya. Por ejemplo, acá voy a crear una pequeña tablita. Supongamos, voy a crear acá una tabla artículos. Ya, una tabla artículos. Ya, dentro de la tabla artículos, voy a considerar algunos campos. Ya, voy a considerar a ver algunos campos, ¿ya? A ver, por ejemplo, dentro de artículos, supongamos, por acá voy a poner, a ver, veamos, supongamos artículos, ¿ah? Ya, por ejemplo, voy a considerar algunos campos. Ya, supongamos por acá, mira, código artículos, voy a poner, a ver, código de tipo entero definido como unidad de primaria. Ya, código, ¿ya? Coma. Luego, por ejemplo, voy a poner acá el nombre. Ya, supongamos acá, mira, voy a cambiar un poquito. N varchar, ya, supongamos la misma longitud, ya, o 10 caracteres más, 50. Ya, por ejemplo, acá voy a poner la categoría, ya, la categoría, supongamos categoría es
es de tipo entero, ya. Supongamos, a ver, nombre, categoría, y supongamos el precio. Ya, precio, vamos a ponerle acá numeric, supongamos 8,2. Ya, ok, mira aquí, ¿ya? Considerando que en esa nueva base de datos tengo, imaginemos que esto va a ser mi tabla de dimensiones. Ya tú sabes que toda dimensión empieza con el prefijo, se pone el prefijo dim, ¿no? Pero finalmente es una tabla. Ya, pero a modo de prueba, mira, tienes una base de datos, perfecto, ahí. Activamos la base de datos, ya, activo la base de datos, ya, una vez activado la base de datos voy a crear una tabla. Imagínate que esta tabla es mi tabla de dimensiones, ya, ejemplo. De mi base de datos orientada al negocio, hay una tabla de productos con un aproximado de 11, 12 campos. Pero sin embargo, en la tabla artículos estoy considerando solamente 4 campos, considerando que son los 4 campos más relevantes, ¿ya? Para toma de decisiones. ¿Ok? Entonces no sé si lo he creado, pero acá voy a ejecutar ese código. Ya, ¿ok? Listo. Obviamente la base de datos está vacía, ¿no? Ya. Ahora mira aquí, por favor. Haciendo uso del mismo código. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, por favor? Ya, ok, listo. Eso ya no explico más porque obviamente esos códigos ustedes lo conocen, pues, ¿no? Ya. Voy a hacer una copia de esto, por favor, para no volverlo a tipear. Hago una copia, ya, hago una copia de él. Y por ejemplo, acá yo la voy a llamar, se me ocurre, creo una base de datos prueba 2, ya, prueba 2, ya, ¿de acuerdo? Prueba 2. Acá ejecuto, ya, ¿de acuerdo? Prueba 2. Obviamente activo la base de datos prueba 2, activo la base de datos prueba 2, y bueno, acá en la tabla artículos voy a cambiarla. En lugar de nombre, acá, perdón, para el campo nombre, en lugar de nvarchar, voy a darle varchar. Mira acá, por favor, comprueba. En la base de datos, estoy probando, voy a hacer la prueba con una tabla, pero esa misma idea se aplicará para n tablas. Ya. Entonces, en la tabla artículos, si tú verificas, he considerado la misma estructura que la fuente de datos. El código, el nombre, la categoría y el precio. Ya, ¿ok? Ya. Ahora, pero acá en la segunda base de datos tengo la misma tabla, pero ahora para el campo nombre ya no lo considero nvarchar, sino varchar. Ya, para ver qué sucede. Ya, en la fuente de datos es nvarchar. Está bien. Para la primera base de datos está bien, pero para la segunda he puesto varchar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y por último, a ver, por ejemplo acá, bueno, empezamos con esas dos bases de datos, ¿ya? Bien. Y ahora hagamos lo siguiente. Yo quiero levantar información de todo lo que tiene la tabla productos de Norwind a esta primera tabla artículos. Ya, quiero levantar información de la tabla products de Norwind a la tabla artículos. Ya, obviamente lo puedo hacer con código. Sin embargo, acá hay herramientas que te permiten de repente hacerlo de manera más rápida. Entonces, veamos, ya, hasta ahí tengo la fuente de datos, ¿va? Ya, voy a cargar la herramienta de inteligencia de negocios de SQL. Carguemos esa herramienta, por favor. Ya, primero creamos nuestra base de datos, se mantiene solamente para la tabla artículos de la segunda base de datos, cambié el tipo de datos. No le puse varchar, sino varchar, ¿ya?
y cargo mi herramienta de inteligencia de negocios. Ya, a ver, ahora voy a crear un proyecto. Ya, un proyecto de tipo Integration Services. ¿Ok? Ya, vamos a poner acá semana 14. Ya, semana 14. ¿Ok? Aceptamos. Ya, ahora lo que yo voy a hacer es crear, mira, voy a crear mi proceso ETL, mi proceso de carga de datos, pero de manera gráfica. ¿Ya? ¿De acuerdo? En la sesión anterior estuvimos manejando una herramienta, creo yo, bastante interesante para el tema de análisis, verificación de datos, con respecto a la estructura, qué campos cumplían cabalidad para ser definidas como ya de primaria, si los campos tenían valores correctos, incorrectos, la cantidad de valores distintos que tenía sobre cada campo, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ahora, mira, ¿cómo se va a trabajar con un proceso ETL? Recuerda que en un proceso ETL necesito tener mi fuente de datos y mi destino. Ya. Ahora, para ello, vas a usar este icono que dice tarea flujo de datos. En la parte superior izquierda hay un icono que dice tarea flujo de datos. Ya, tarea flujo de datos. Ya, incorpora esa herramienta, tarea flujo de datos. Esa herramienta, tarea de flujo de datos, es la herramienta que te permite hacer una carga de datos. Ya, es la herramienta que te maneja un proceso ETL. Ya, por ejemplo, acá le digo ETL de artículos. Se me ocurre. Ya, ¿ok? Ya, ahora voy a configurarla. A ver, mira, vamos a darle doble clic. Ya, ¿ok? Doble clic. Ya, ahora en este icono de tarea de flujo de datos, me sale una ventana en blanco. Ahí tú vas a configurar por lo menos un componente de origen y un componente de destino. El origen es SQL Server, el destino también es SQL Server, sin embargo pueden ser otros formatos. Entonces precisamente acá donde dice otros orígenes, en la parte izquierda dice otros orígenes. A ver, por acá está, otros orígenes. Ya, ahora para poder representar a una base de datos de tipo SQL Server, tienes esta opción que dice origen de OLEDB. Ya, arrastro ese icono. Ya, ese es el icono que me va a representar a mi fuente de datos, es decir, a mi base de datos de SQL Server, puntualmente Norwin. Ya, ¿de acuerdo? Ahora, necesito el destino. Ya, acá voy a expandir que dice otros destinos, y ahí voy a elegir lo mismo, destino de OLEDB, que es bajo cadena de conexión. Es apropiado para hacer transferencia de datos en gran cantidad de información, ¿ya? Destino de OLEDB. Ya, hasta ahí mira. Solamente como tú ves tienes el origen y el destino. Ya, vamos a darle un nombre, a ver. Supongamos acá, voy a poner algo así. Solamente como para recordar. Productos de Norwin, productos de Norwin, y acá será artículos de prueba uno. Ya, ¿ok? Listo. Ahora lo que voy a hacer es enlazar, mira, enlazar la fuente con el destino a través del icono de la flecha celeste. La flecha roja no, la flecha roja indicará si hay un error, de repente que se lance un trigger
cualquier mensaje indicando que se ha producido un error o un script, ¿no? Ya, generalmente a trigger. Ya, a ver, ahora, mira, ya tengo ya el componente origen y destino. Perfecto, ya, mira, ahora obviamente habrá que configurar para que el primer componente se represente a la base de datos Norwin y el segundo a la base de datos prueba 1. Ya, dale doble clic donde dice productos de Norwin, la primerita, el primer componente de origen. Ya, mira, vean que lo sencillo que es. Acá donde dice administrador de conexiones OLEDB, le doy nueva, y me voy a conectar a mi base de datos de Norwin. Ya, presiono el botón nueva, nuevamente el botón nueva, ya, nueva, y ahí lo que vas a hacer es configurar los parámetros que represente a tu servidor de SQL Server. Es decir, localhost, basta con la autenticación de Windows y mi base de datos. Mi base de datos va a ser acá Norwin. Ya, Norwin. Es la fuente de datos. Probar conexión, dice, se probó correctamente. Mira, nombre del servidor, localhost, la base de datos Norwin. Listo. Ok, probar conexión, todo ok. Aceptamos. Y acá le doy a aceptar. Hasta ahí acabo de identificar a la base de datos. Pero ahora, esa base de datos tiene varias tablas. Entonces, hay que identificar a una tabla. Nombre de la tabla o vista. Ya, acá mi tabla vista va a ser products, de productos. Quiero verificar la lista de datos, vista previa. Ahí está. Está jalando toda la información. Ya, ahora, si tú quieres personalizar de tal manera que solamente filtre algunos campos, acá en columnas, definitivamente puedo activar, desactivar. ¿Ya? O sea, acá tú puedes personalizar que solamente carguen los datos de algunos campos. Bueno, por ejemplo acá, mira, yo puedo coger Product ID, el nombre del producto, categoría ID y el precio unitario. Supongamos los 4 campos. Que cargue solamente el contenido de esos 4 campos. Ya, el código del producto, el nombre, la categoría y el precio. ¿Ok? Ya, hasta ahí ya tenemos que este componente que dice producto de Norwin ya está identificando a mi tabla products de Norwin, con algunos campos nada más. Ya, ahora lo que voy a hacer es configurar el segundo componente que vincule a la base de datos llamada prueba 1. Entonces le doy doble clic. Ya, acá precisamente es otra base de datos. Entonces tengo que poner el botón nueva. Nuevamente el botón nueva. Ya, en nombre del servidor coloco localhost. Y en la base de datos, acá en la base de datos elijo, en este caso es prueba 1. Ya, prueba 1. Ok, probar conexión. La conexión se ha creado correctamente. Aceptamos. Aceptamos. Hasta ahí tengo ya el servidor localhost prueba 1. Y abajo donde dice nombre, la tabla o la lista, elijo la única tabla que tenemos, artículos. Ya. Eso quiere decir que todo lo que representa a la fuente de datos se va a enlazar a la tabla de artículos. Pero obviamente hay que vincular ahora los campos. Se tiene que vincular cada campo de la fuente con el destino. Entonces para ello voy a asignaciones. Ya, en asignaciones tienes que vincular la fuente con el destino con respecto a los campos. Bueno, puedes arrastrarla, ya puedes arrastrarla o si no simplemente identificando acá los campos. Le digo que la data de Product ID vaya código, la data de Product Name que vaya nombre, ¿está bien? ¿Qué más? La data de categoría ID que vaya categoría y la última de precio unitario que vaya precio. O sea, ahí yo vinculo cada campo. Ya, ¿ok? Se está vinculando cada campito.
Estamos, ¿no? Ok, aceptamos. Como ven, bastante sencillo. Ahora, quiero comprobar si efectivamente esa información se ha levantado. Vamos a ejecutar el proyecto. Acá tienes el icono inicial. Ya, a través de él nosotros ejecutamos. Ya, iniciamos. Presiono el botón iniciar y vas a ver que toda la información de esa tabla, de la base de datos Norwin, ya se habrá trasladado a la segunda tablita. A la segunda tablita, pero bueno, puede ser la misma base de datos u otro, ¿no? Ya, mira, por ejemplo, acá tú puedes verificar, aquí en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior me pide, a ver, para tener, dice acá, hay 77 registros, 77 registros que han sido trasladados a la tablita artículos de prueba 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá detengo la ejecución, voy a mi base de datos, mira, voy a mi base de datos, obviamente estamos trabajando con la base de datos prueba 1. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mira, activo la base de datos prueba 1, activo la base de datos prueba 1, ¿está bien? Activo la base de datos prueba 1, y aquí aplico select asterisco from artículos. Y en esa tabla ya debo de tener, en esa tablita ya debo de tener los 77 registros. Ahí está, 77. Ya, de acuerdo, los campos que nosotros hemos considerado, ¿no? Ya, como tú ves, es una forma bastante rápida de trasladar datos. Ya, ok, hasta ahí muchachos. ¿Qué tal? ¿Quedó claro? Y para ello, como ustedes ven, ¿qué hice? Para ello, lo único que hice es colocar dos componentes. Uno que representa la fuente y otro el destino. Sencillo. Ya. Ahora mira, voy a hacer un pequeño cambio. Ya. Mira, hasta ahí todo ok. Ya. Hasta ahí, como tú ves, ya, hasta ahí simplemente he colocado un componente fuente y un componente destino. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, a ver, ya, mira, voy a hacer ahora un pequeño cambio. Para no estar volviendo e incorporar los componentes, voy a hacer un pequeño cambio. Ahora yo quiero que, así como lancé datos de Norwin a artículos de prueba 1, quiero lanzar los datos de Norwin a artículos pero de prueba 2. ¿Ya? Y miren qué va a pasar. Recuerden acá que en la base de datos, que en la tabla de artículos de prueba 1, ya tengo los 77 registros, ¿no? ¿Está bien? Ya tengo ahí los 77 registros. Ya, ahora, obviamente, la base de datos, yo activo prueba 2, activo prueba 2. En la tabla artículos definitivamente no hay nada aún. Está en blanco, ¿no? A ver, parece que no he creado la tabla artículos en prueba 2, no puede ser, parece que no he creado. A ver, vamos a ver. Activo, ya, acá tengo, ya, no lo había creado. Tengo la tabla artículos, obviamente acabo de crear, no hay dato alguno. Ya, ¿ok? No hay dato alguno, ¿no? Ya. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la carga de datos sobre artículos de prueba 2? Tú podrías decir, similar, pues. Obviamente no va a cambiar nada en Norwin, en el primer componente. Ahí no cambia nada.
Lo que va a cambiar acá es en el segundo, ¿no? Aquí. ¿De acuerdo? Lo que va a cambiar es ahí. Entonces, para ello, le doy doble clic. Mira, doble clic. Ya. Voy a cambiar de base de datos. Ya no es prueba 1, sino es prueba 2. Nueva. Presiono nuevamente el botón nueva. Nombre del servidor. Localhost. La base de datos será prueba 2. No, prueba 2. Ok, aceptamos. ¿Sí? Ahora, obviamente, la tabla va a ser la misma. Recuerden que es la misma tablita, pero que es otra base de datos. Ya. Y ahora lo voy a volver a vincular. Bueno, por ejemplo acá, bueno, como por coincidencia, era la misma tabla, pues lo vincula, ¿no? Y algo más también, si los campos, tanto de la fuente como del destino, coinciden, tienen el mismo nombre, automáticamente lo vincula. ¿Ya? Bueno, perfecto, ahí está, ya está vinculado. Mira, hay un pequeño detalle acá, mira. Inmediatamente, ni siquiera antes de ejecutar, ya me lanzó un error. Mira, ¿no? Ya me lanzó un error. ¿Qué me dice? Me dice que hay un problema de conversión de tipos de datos. Hay un problema de conversión de tipos de datos. Conversión entre tipos de datos. ¿Por qué? Porque mira, en mi base de datos, puntualmente en el campo Product Name, mi tipo de datos es nvarchan. nvarchan, en Product, ¿no? Pero en mi base de datos, prueba 2, tabla artículos, el campo es varchan. Entonces, ahí nomás surgen problemas. Entonces, ¿qué pasa si no tienen el mismo tipo de datos? No coincide con respecto a la estructura. Entonces, precisamente ahí debemos de manejar el concepto en sí de ETL, porque la primera parte, bueno, he hecho un proceso de ETL, definitivamente una carga de datos, pero una carga directa, indicando la fuente y el destino. Pero ahora, como hay un problema de conversión, hay un problema de tipos de datos, porque eso suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Manejar un componente de transformación. Porque a través de un ETL tú le dices, ¿de dónde vas a extraer los datos? Si necesitas vas a transformarla y luego vas a hacer la carga de datos. ETL. Ya. Ahora, bajo este esquema, no levanta, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Precisamente manejando un componente de transformación. Un componente que haga posible que exista conversión, que haga posible la compatibilidad entre los tipos de datos. Un componente que sirve de puente de comunicación entre la fuente y el destino. Como tú ves acá, simplemente se está vinculando de manera directa. Mira, acá se está vinculando de manera directa el campo del origen con el campo del destino. Pero ahora, como hay problemas que suele pasar con tipos de datos, entonces tengo que usar un componente de transformación, ya un puente de comunicación, de tal manera que ese puente de comunicación lea cada campo y el medio de comunicación con el destino sea ese puente. O sea, es decir, borro este componente y voy a usar acá, hay un componente que dice acá, veamos, mira, dentro de la categoría comunes hay un icono que dice conversión de datos. Ya, ese es un icono bastante usado cuando hay problemas de incompatibilidad, cuando no coinciden los tipos de datos de las tablas. Ya, conversión de datos. Este componente, conversión de datos, es un componente de transformación. Entonces, ETL, donde le digo de dónde voy a extraer, donde le digo qué transformación va a ser, y L de carga de datos, ¿no? Entonces acá, bueno, lo voy a hacer con ese nombre, no hay problema. Entonces voy a vincularla así, mira.
Producto de Norwin, la fuente se va a vincular al puente de comunicación. Arrastro. Ya. No necesito cambiar nada en el primer componente. Para el segundo sí, donde dice conversión de datos. Doble clic. Ahora lo que yo necesito es, a esos campos le voy a dar un alias. Activo, mira, activo cada una de ellas. A ese alias, a un nombre que va a identificar a ese campo, dice alias de salida. Tú, si deseas, lo puedes renombrar. Pero dice copia de campo 1, copia de campo 2, copia de campo 3. Ya. Pero el detalle es que lo dejas para los tipos que aparece ahí, lo dejas así como está, pero hay un pequeño cambio para campos de tipo texto. Entonces, donde dice product name, acá vas a cambiarle el tipo de datos. Ya, acá es es cadena DTSTR. Ya, cadena, ¿de acuerdo? Sí, cadena DTSTR, ¿ya? Vas a hacer ese cambio para ese campo de texto. Finalmente, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo un alias, un nombre que está identificando a cada campo. Ya, ¿ok? Fíjate ahí, por favor. ¿Ah? El resto queda así, no hay, está bien configurado. Ya, ¿ok? Cadena para product name. Ya. Ahora, este componente de conversión recién se va a vincular al componente de destino. Ya, arrastro aquí. Ya, muy bien. Ahora le doy doble clic donde dice artículos de prueba, el último componente. Entonces, la base de datos es prueba 2. Perfecto, hasta ahí está bien. La tabla es artículos, hasta ahí está bien. Pero ahora cuando yo lo vinculo, ya no lo voy a vincular los campos, sino el alias que identificaba a cada campo. Entonces, por eso es que el puente de comunicación es ese icono. Acá vinculo copia de Product ID. Acá vinculo copia de Product Name. Acá es copia de categoría ID. Y acá es copia de precio unitario. O sea, ya se vinculan a través de los alias. Precisamente ese es el icono que hace posible que exista la posibilidad de trasladar datos de un campo a otro muy al margen del tipo de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo, mira, ok, aceptamos. Ya está. En teoría, hasta ahí te está ok, iniciamos. Mire acá, por favor, miren, yo tengo, dicen, hay 77 filas que han sido convertidas. Y esas 77 se han trasladado a la tabla artículos de prueba. Bueno, no le cambié de nombre, pero bueno, esto es un texto nada más. Artículos de prueba 2. Ya, ok. Entonces, terminado con él, terminamos la ejecución y vamos a la base de datos. Ahora consulto, estando en la base de datos prueba 2, consulto la tabla artículos y ya debo de tener los campos o los datos. Ya, esa es la idea básicamente con respecto a esa primera parte de manejos de componentes que te permiten trasladar datos. La primera modalidad, como tú ves, es cuando coinciden los tipos de datos de cada tabla. Pero no siempre va a pasar eso, pues. No siempre va a coincidir los tipos de datos. ¿Está bien? O sea, alguien que hizo el diseño inicial, que esa base de datos tiene años, ¿no? Tiene años ya, pero tú con nuevos conocimientos consideras que el tipo de datos debería ser otro. Entonces, obviamente, los tipos de datos no van a coincidir.
Entonces para eso tienes que ya manejar ese tipo de componentes. Ya a nivel de código, pues ya hay funciones que te permiten hacer las conversiones, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta ahí quedó claro? A ver, muchachos, ¿hasta ahí quedó claro? Ya, ok, bien. A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya, por ejemplo, a ver, aquí voy a crear otra base de datos. Ya, otra base de datos. Ya, por ejemplo, acá voy a decirle, a ver, supongamos, bueno, para no estar tipeando acá, una base de datos prueba 3. Ya, prueba 3. Ya, activo la base de datos prueba 3. Ya, una vez activada la base de datos prueba 3, voy a crear acá, a ver, veamos, tres tablitas, ya, pero con el mismo, no, con la misma estructura, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, veamos por acá. Ya, por ejemplo así. A ver, incluso podrías hacer una copia de lo que tenemos arriba. Ya, estamos en la base de datos prueba 3. Vas a poner acá artículos 1, ¿ya? Código. Ya, vamos a ponerle acá nombre, vamos a considerar el mismo tipo de datos. Vamos a considerar nvarchar. Ya, nvarchar. El segundo, acá va a ser categoría. Pero para categoría, acá ya no va a ser entero, sino nvarchar. Lo pongo N mayúscula como para que veas, ¿ah? Ya, nvarchar. Ya, ¿ok? Ya, a ver ahí. Mira, solamente esos tres campos, a ver. Código, nombre, categoría, nvarchar, ¿de qué longitud es? Veamos, vamos a ponerle acá 25. Ya, y precio. Ya, ¿ok? Precio. Ah, perfecto. Entonces, la primera tablita. Ya. La segunda tabla, hago una copia. Vamos a llamarla acá prueba 2. Ya, ¿ok? Y una tercera tablita, a ver. Ya. Acá le digo artículos 3. Ya está. A ver, hasta ahí, por favor, todos deberían de tener esas tres tablas con la misma estructura, solamente cambió de nombre.
¿Ya está, muchachos? Listo. Tenemos entonces, fíjate, en esta nueva base de datos tenemos 3 tablitas con la misma estructura. Pero ahora lo que vamos a hacer en esta tabla, en cada una de ellas, vamos a levantar el código del producto. Ya, ahí está, mira. Vamos a levantar estos 3 campos. El código del producto, el nombre del producto, ahí está el código, ahí voy a levantar el código. Acá voy a levantar el nombre. El precio, ahí está el precio. Pero acá en categoría ya no voy a levantar el campo entero, sino acá en categoría voy a levantar del campo category name. Es decir que obviamente en esta tablita artículos 1 voy a levantar datos de 2 tablas. De artículos cruzando información con quién, de productos, ¿no? Cruzando información con categorías. Porque recuerda, como comentamos hace un momento, hay una relación entre productos con categorías. Ahí está la relación, ¿no? Mira, aquí está. Categoría ID es la llave foránea con categoría ID. Ahí está la llave primaria, una relación de 1 a varios, ¿no? Entonces yo, a través de un ETL, voy a levantar información a cada una de las tablas. ¿Está bien? Ya. Por lo tanto, mi fuente de datos van a ser 2 tablitas. Ya, pero algo más también. ¿Por qué artículos 1, 2 y 3? En los 2 primeros ejemplos que hemos visto, hemos levantado información de toda la tabla. Hemos levantado información de toda la tabla. Pero sin embargo, de repente yo a través de un proceso de ETL puedo hacer que, por ejemplo, los artículos de la categoría X se guarden acá. Cuando yo levante datos, que los artículos o sea, los productos, ¿no? De la categoría Z se guarden acá. Y los productos de otra categoría se guarden acá. O sea, quiero que toda esa información no vaya a una tabla, sino haya un segmento, haya una clasificación, de tal manera que la data se almacene por segmentos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Entonces los productos de acuerdo a la categoría va a ir a diferentes tablas. ¿Está bien? De repente en un proceso de ETL también, ¿no? Oye, quiero que todas las ventas hasta el año 2015 vaya a una tabla A y todas las ventas a partir de 2016 vaya a una tabla B. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Ya, fíjate ya. Primero necesito hacer 2 cosas. Cruzar información de 2 tablas. Tú irás con código, pues un inner join, ¿no? Definitivamente. Y lo otro es ya levantarla a diferentes tablitas, ¿no? Bien, entonces para ello voy a tener que crear otro proyecto, ¿ya? Porque vamos a cambiar un poco aquí. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Vamos a decir acá, por ejemplo, semana, 14-2, ¿ya? Ya, ¿ok? Ya, igual miren muchachos, del mismo modo como se trabajó. Tarea, flujo de datos. Ya. Ya, vamos a decirle acá ETL, listo, a secas. Ya, doble clic. Necesito identificar a mi fuente de datos. Acá donde dice otros orígenes, donde dice acá otros orígenes, elijo origen de OLEDB. Ya está, ese es uno. Ya, pero ahora este componente solamente va a representar a una de las tablas, nada más. Pero ahora necesito identificar a una segunda tabla porque necesito extraer información de 2 tablas o más. Y para ello habrá un componente que te va a permitir cruzar, ¿no? Que te va a permitir identificar a una segunda tabla. ¿Ya? Y para ello, veamos acá,
A ver, veamos aquí el componente, veamos qué nombre tiene. A ver, acá se me fue. Mm, Otras transformaciones. Ya, a ver, columna derivada, comando de OLE, combinación de mezcla, es, veamos aquí, mm, ya, primero voy a comprobar aquí, ¿ya? A ver, antes de usar este icono, a ver, voy a, veamos, aquí mira, voy a colocar un componente de destino, dice destino de OLEDB, origen de OLEDB, destino de OLEDB, ya, el componente fuente y el componente destino. Ya, ahora resulta que yo necesito un componente que me permita, pues, que me permita filtrar datos. ¿Por qué? Porque necesito que cierta información vaya a una tabla A, otra información vaya a una tabla B y otra a la tabla C. Entonces, el componente que permite aplicar los filtros es un componente de transformación. Ya, y ese componente de transformación es el icono que dice división condicional. Ya, división condicional. División condicional, este icono. Acá yo voy a establecer las condiciones. Y de acuerdo a la condición, pues, voy a hacer que la lance a diferentes tablas. Entonces, voy a coger acá 3 destinos. 3 componentes de destino. 1, 2 y 3. Ya, ¿está bien? Hasta ahí. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí incorpora, por favor. Ya, a ver, ahora, acá yo tengo 4, un componente que representa la fuente y acá, bueno, obviamente este primer componente va a representar a tu base de datos Norwin y estos 3 últimos representarán a tu base de datos prueba 3. Entonces, para no estar configurando la conexión para cada uno, acá en este panel administrador de conexiones voy a crear las 2 conexiones, uno a Norwin y otro a prueba 3. ¿Ya? Y para ello, dale clic derecho acá en la parte inferior, dice administrador de conexiones, ¿no? Dale clic derecho, nueva conexión OLEDB, ¿ya? Nueva conexión OLEDB, ¿ya? Bueno, como ustedes ven, del proyecto anterior tengo Norwin, pero voy a considerar que esa base de datos no existe, ¿no? Vamos a considerar que es nuevo ejemplo, o las conexiones no existen. Presiono el botón nueva, ya, nombre del servidor, localhost. La base de datos sería, en este caso sería Norwin. Ya, hasta ahí todo bien. Solamente defino la conexión. Nombre del servidor, localhost, la base de datos Norwin. Ya, ok, acepto. Aceptamos. Hasta ahí solamente tenemos la conexión. Ya, hasta ahí solamente tengo la conexión a la base de datos Norwin. Ya, ok.
Ya, ahora aquí, debajo de él, voy a crear la segunda conexión. Ya, la segunda que represente a prueba, a prueba 3, ¿no? Ya, clic derecho, nueva conexión OLEDB. Ya, presiona el botón nueva, nombre del servidor, localhost, la base de datos sería prueba 3. Prueba 3. Ya, prueba 3. Ok, acepto. Ya está, acepto. Ya, hasta ahí ya tengo ya las dos conexiones. Ya, por ejemplo, acá voy a darle un nombre, ¿ya? A ver, solamente para identificarla. Este va a ser va a representar a la base de datos Norvin, tabla product, y vamos a ponerle un nombre nada más, ¿ya? Este será que va a representar a la tabla artículos 1, este que va a representar a artículo 2, y este otro que va a representar a artículos 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí solamente tengo, bueno, y acá es división condicional es para el filtro, ¿ya? Acá le digo filtros, ¿ya? Para los where, mejor dicho, ¿ya? Filtros, ¿ya? ¿Ok? Ya, a ver, ahora mira, empecemos configurando este primer componente, ¿ya? Todavía acá se me fue un componente, ahora vamos a recordar un poco. A ver, acá Norwin, esta primera tabla, necesito acá tener dos componentes. Un componente que represente, por ejemplo, a productos y la otra que represente a categoría. Ya, este primer componente tiene que representar a los datos que voy a cargar. En este caso necesito cargar los datos de productos. Entonces, este componente Norvin tiene que representar a productos. ¿Ya? Por lo tanto, le doy doble clic y acá está, mira, ya la conexión está ahí. Dice localhost Norvin. Y obviamente acá la tabla. La tabla es products de productos. Ya, ¿ok? La conexión ya está configurada y a la tabla productos. Ya, vista previa, ahí tienes toda la información. Ya, ¿ok? Ya, ahora voy a columnas. Ya, ¿qué datos voy a levantar? Ya, ¿qué datos voy a levantar? Voy a levantar el producto, el código del producto. A ver, acá por ejemplo un pequeño detalle, ¿no? Acá un pequeño detalle aquí. Voy a levantar por ejemplo el nombre, ya, product name, ¿no? ¿Qué más? Y el precio. Ya, son esos tres campos. Ya, ¿de acuerdo? Ya, son esos tres campos. Mira, el producto, el código de producto, el nombre y el precio. ¿Ya? Ya. Fíjate ya, el código de producto, el nombre y el precio. La categoría ID no. Ya, acepto. Ya, hasta ahí ya tengo ya la tablita, el componente que va a representar a productos. A ver, vamos a verificar. Momento, por acá, tiempo que ya no estoy manejando este componente. A ver, un momentito. Eso no es. A ver, veamos aquí. Es... mm,
Ahí está. Este es el componente, ¿ya? Mira, el componente que te va a permitir cruzar información con una segunda tablita, de una segunda tablita es búsqueda, ya este. O sea, el de arriba representa la data que vas a levantar. Y el otro componente, porque necesito cruzar información de una segunda tabla, se podría decir algo así como de la dimensión, es búsqueda. ¿Ya? Entonces, acá, solamente para identificar productos, acá se Norwin, por ejemplo, productos. Y acá, por ejemplo, le digo Norwin, en este caso es categoría, ¿no? Categoría. Ya. Ahora voy a vincularla. Ya, Norwin lo vinculo aquí. Ya, ¿ok? Bien, ahora voy a configurar este icono. Doble clic. Ahora voy a la ventana de conexión. En la ventana de conexión debe identificar a Norwin. Ya está activada. Recuerda que creamos la conexión esa abajo. Ya, ahora acá vamos a decirle, vamos a levantar datos de qué, de cuál es la segunda tabla, ¿no? De la segunda tablita. En este caso va a ser de categoría. ¿Dónde está? Categorías. Ya, ¿ok? Ya, ahora vamos a columnas. Y acá precisamente hay un pequeño detalle que lo vi. Mira, ya acá un pequeño detalle que me faltó configurar. Mira, acá necesitas, acá en esta opción, necesito cruzar información. Claro que yo sé que existe, a nivel de la base de datos, yo sé que existe relación entre categoría y productos. Este es productos y este es categoría. Ya, pero sin embargo, a nivel de este modelo que se está desarrollando, tengo que vincular necesariamente mediante el campo en común. Categoría ID de categoría con categoría ID de producto. Entonces, es decir, que acá en la parte superior, donde yo he identificado la tabla productos, doble clic, ahí en columnas tienes que activar el código de categoría. Ya, el código de categoría. Pero no porque vas a descargar y vas a levantar información de ese campo, no, sino porque necesitas relacionarla. ¿Ya? Entonces, mira, código de producto, nombre, precio unitario y código de categoría. El último campo solamente porque necesito vincularla con la segunda tabla. ¿Ya? Ok, acepto. Y ahora sí, vuelvo donde dice Norwin categoría. Conexión, ahí está, la base de datos, elijo la tabla categoría. ¿Está bien? Bueno, tengo acá la vista previa, definitivamente los datos. Ya, ahora voy a columnas. Ahí en columnas tengo que decirle, en este caso tengo que vincular. Ya tengo que vincular, acá dice columnas disponibles, ¿no? Tengo que vincular el campo en común, categoría ID con categoría ID de categorías. Lo enlazas, ahí. Ya, hay que vincular definitivamente aquí. Hay que establecer la relación entre la llave primaria y con la llave foránea. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Ya. Hay que vincular ello, ¿eh? No te olvides. Ya. Pero además, ¿qué necesito imprimir? Se supone que en columnas que voy a levantar información va a estar el código de producto, el nombre, el precio unitario y además la categoría. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, fíjate, vamos a descargar información que en el nombre, el código, en el nombre, el precio y en la categoría. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, ok, acepto. Listo. Por lo tanto, esas dos tablitas, mira, el primer componente está representando a quién. A
código, al nombre, el precio, pero el último campo es solamente el que me sirve para vincularla, por si acaso. Y acá estoy descargando información, voy a descargarla, además de los campos mencionados, también el nombre categoría. Claro que el último no, ¿no? Categoría ID no, solamente para la relación. Ya, ahora voy a enlazo, mira acá, yo enlazo este componente. Voy a enlazar el componente que representa la fuente de datos con el filtro. Ya, uso la flecha y acá me dice la salida. ¿Cómo se van a presentar los datos? Le digo que los datos se presenten según los grados de coincidencia. Acá, salida y entrada, coincidencias de búsqueda. O sea, que lance los datos, que filtre los datos siempre y cuando haya coincidencia de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Recuerden que hay veces que cuando aplico ingeniería hay datos que no concuerdan. Entonces quiere decir que la estructura está mal definida, ¿no? Aceptamos. Ya. Ahora, acá lo que yo voy a hacer es aplicar los filtros. Acá, ya, aplico los filtros. Ya, para eso vamos a verificar qué tenemos pues sobre cada tablita. A ver, por ejemplo, si yo activo, a ver, voy a activar la base de datos Norwin. Ya, voy a activar la base de datos Norwin. Voy a chequear ahí qué campos tenemos. Ya, qué campos tenemos en la tabla categoría, porque voy a vincularla, voy a filtrarla por ese campo. SP, a ver, acá le diría select asterisco from categorías, ¿no? Ya, ¿está bien? Consulta la tabla categorías, ¿ya? Ya, por ejemplo, yo quiero que los datos, los productos de la categoría de condimentos vaya a la tabla 1. Los productos de confecciones vaya a la tabla 2, ¿no? Y los productos, no sé, pues supongamos una de las últimas, que vaya a la tabla 3. Ya, ¿ok? Entonces para ello voy a aplicar el filtro acá en filtros. Mira, doble clic. Expando la opción columnas y ahí le digo mediante qué campo voy a filtrar. Voy a filtrar por nombre y categoría. Category name se arrastra abajo donde dice condición. Y ahí vamos a filtrarla. Para poder comparar, por ejemplo, la igualdad es el doble igual, ¿no? Tú puedes usar ahí cualquier operador, mayor, menor, igual. En este caso, para el igual es doble igual. Y ahí, por ejemplo, voy a poner la primera categoría. Ya, supongamos ahí. Listo. Y bueno, vamos a darle un nombre a ese filtro. Vamos a darle acá, por ejemplo, filtro 1. Ya, voy a filtrarla nuevamente por ese campo. Y voy a decirle la segunda categoría, o la tercera ya. ¿Está bien? Y para el otro, a ver, supongamos acá, le digo la penúltima vez. ¿Está bien? Acá lo arrastro. Y acá, igual, entre comillas, ya está. Vamos a darle un nombre a cada filtro, pues. Vamos a darle acá filtro 2 y filtro 3. Recuerda que cada filtro es una expresión, por lo tanto, puedes filtrar por cualquier columna. Ya, tú puedes filtrarla por cualquier columna. Cada filtro es independiente del otro. Ya, entonces acá tenemos 3 filtros. A ver, no sé si lo tienen ahí, por favor.
Ya, estamos, ¿no? Ya, recuerda que puedes filtrarla por cualquier columna, ¿ya? Perfecto. Cualquier columna. Ok, acepto. A ver, ¿qué me está indicando? Ok, filtros repetidos, a ver. Ah, filtro repetido, filtro 3. Acepto, ya está. ¿Está bien? Ahora, mira, a cada expresión le he dado un nombre. Ya. Ahora le voy a decir que cada expresión está identificando a un filtro, por lo tanto le voy a decir los resultados del primer filtro que vaya acá, del segundo filtro aquí, del tercer filtro aquí. ¿Ya? Acá en filtros, mira, flecha, y le digo, perfecto, ¿qué filtro se va a guardar en artículos 1? Vamos a decirle acá filtro 1. Ahora esto lo vinculo con el segundo componente. Le digo que vaya filtro 2. Y le digo ahí que vaya filtro 3. Y ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ya? Los resultados de cada filtro, ¿a dónde va a ir? Artículos 1, artículo 2, artículos 3. Cada uno de estos componentes va a representar a una tabla. Ya, ahora lo único que vamos a hacer es configurarla, mira. Ya, doble clic sobre artículos 1. Ya, obviamente esa tabla ya no forma parte de Norwin, sino ya de la otra base de datos, de prueba 3, si no me equivoco. Y la conexión ya lo habíamos creado ya. Entonces, flecha hacia abajo, no necesitas presionar nueva, flecha hacia abajo, y ahí está la conexión. La conexión es prueba 3. Ya, ok. La conexión es, la base de datos es prueba 3. Ya, ¿a qué tabla va a ir? Perfecto. Artículos 1. Artículos 1. ¿Está bien? Artículos 1. Voy a la opción asignaciones y ahí hay que vincularla. Pues vamos a decirle, a ver, en el campo código, ¿cuál es la fuente de código? Product ID. La fuente de nombre, Product Name. La fuente de categoría, Category Name. Y la fuente de precio, precio unitario. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Los resultados de cada campo va a ir a un campo distinto. Bueno, a un campo que corresponde, ¿no? Product ID, Product Name, Category Name y precio unitario. ¿Está bien? Así. Ya, ahora eso mismo voy a aplicarla para filtros para artículos 2. Doble clic, ¿no? Doble clic y acá obviamente será prueba 3. La tabla va a ser artículos 2 y en asignaciones vinculamos Product ID, Product Name, Category Name y precio unitario. Ya, ok, acepto. Por acá, a ver, ¿por qué me salió un error? Veamos. En artículos 1 no salía ningún error. Artículo 2, veamos, ¿por qué está el error ahí? Artículo 2, Product Name, categoría y precio unitario. Está bien, ¿no? A ver, veamos por qué se presenta el error. Dice en el precio unitario, pero sin embargo acá no marcaba el error. Veamos. Artículos, es la misma estructura, creo yo. A ver, aquí veamos nuevamente artículos 2, asignaciones, código de producto, nombre, categoría y precio. Voy a verificar la estructura de la base de datos. Acá en mi base de datos, ya,
lo mismo, ¿no? La misma estructura es lo mismo. A ver, vamos a verificar acá. Código. Ya. Ojo, estos tres componentes tienen que ser componentes de salida. Ya, ojo, por ahí, por ejemplo, leyendo sus comentarios, este componente es de fuente, del origen, pero esto tiene que ser de salida, son tres componentes de salida. Ya, mira, por ejemplo, a ver, veamos con artículos 3, doble clic, ya, acá es prueba 3, ya. La tabla vista, artículos 3. En asignaciones, acá lo vinculo con Product ID, con nombre de producto, con categoría y con precio. Ya está. A ver, veamos por aquí. Que se está presentando un error. A ver, veamos por aquí por qué. Me habla del tipo de datos precio unitario. Hay un problema de conversión, dice, ¿no? Ya, a ver, veamos. Yo tengo una A ver, pregunta. dime. ¿Por qué primero le puso destino ODB salida y a los dos le puso destino como que SQL Ah, server ya, sí, tiene artículo 2 razón. y Mira, 3? no me di cuenta. Sí, tiene razón, gracias. Mira, no lo comentabas, no me iba a dar cuenta. Mira, acá se me pasó, pues estos no son, ¿no? A ver, acá es destino o LDB. Destino o LDB, así es. No me comentabas, de verdad que no me daba cuenta. Gracias. Mira, ahí están. Son tres componentes, definitivamente. Artículos 1, acá sería artículo 2, artículo 3. Ya, vamos a darle el mismo nombre. Bueno, en realidad, pues, lo dejas así, ¿no? Artículos 2, artículos 3. Ya está, artículos 3. Ya, ahora, obviamente, acá lo voy a filtrar. Ya está. Le digo que ahí vaya artículo 2. Ese era el problema. Y acá le digo que vaya artículo 3. El filtro 3 que vaya artículo 3. Ya está. Ahora configuremos, mira. Doble clic. Ya, la base de datos es prueba 3. Lo mismo. La tabla es artículo 2. Ya, artículo 2. Y acá en asignaciones, pues lo mismo, ¿no? Product ID, Product Name, ¿qué más? Category Name, y acá va el precio unitario. Ya está. Ahora sí, ¿no? Que no, hasta con el mismo, la forma del icono se me pasó, no logré ver. Ya, a ver, ahora la misma idea es para artículos 3. Ya, doble clic, ya, prueba 3. Acá la tabla artículos 3, lo mismo, en asignaciones lo vinculo. Código, el nombre, la categoría y el precio unitario. Ya está. Lo mismo. La misma configuración. Como tú ves, en resumen, son dos componentes que representan a la fuente de datos. Un componente, se podría decir un componente de transformación, y tres componentes que representan la salida para la carga de datos. ¿Está bien? Ya. Ok. Entonces, hasta ahí ya debería estar funcionando. Mira, ejecutamos. Ya, miren, ahí está ya, ¿no? Dice, hay 77 filas que se han cruzado información con la segunda tablita, 77 han sido filtradas, y me dice que hay 12 que va a artículos 1, 3 que cumplen con la segunda condición, que va a artículo 2, y 5 que va a artículo 3, ¿no? Entonces, obviamente, si tú consultaras ahora en la base de datos, ¿ya?
La base de datos es prueba 3 activo, y eso quiere decir que obviamente aquí aplicamos un select, ¿no? Artículos 1, ya, artículo 2, artículo 3. ¿De acuerdo? Mira, ya tenemos ya, para la primera tabla, mira, condimentos. La segunda tabla, confecciones. Y la tercera tablita. O sea, bajo ese esquema, por ejemplo, bajo esos componentes, son herramientas que te van a permitir levantar información, ¿no? Entre base de datos, como ves, sin aplicar una sola línea de código. Finalmente son herramientas interactivas, ¿no? Entonces siempre puedes definitivamente cuando tú uses o pretendas manejar este tipo de procesos, ¿no? Sistemas que tienen que ver con análisis, tienes la posibilidad de trabajar con varias herramientas, ¿no? Que te permitan levantar datos rápidamente, te permitan hacer análisis. Finalmente tú vas, a medida que vas explotando la data de la empresa, vas chequeando las diversas herramientas que te permiten hacer ese tipo de operaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, a ver, hasta ahí, por favor, consultas, dudas. Ya, estamos, ¿no? Bien, muchachos, consultas, dudas, ¿quedó claro? Ya, ok, entonces, básicamente, eso es lo que corresponde, ¿ya? A esta semana, bueno, añadiendo ya lo que está contemplada como parte del curso, ¿no? Bien.